Hola, hola, raza bonita, ¿cómo están todos por ahí? Está haciendo un frío, wow, está lloviendo, lloviendo, lloviendo en este dominguito precioso. Bueno, pues aquí les dejo otro videito más de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre. Bueno, recuerden que este canal es de información y orientación, no se puede tomar como un consejo legal de absolutamente nadie porque cada caso es totalmente diferente. Entonces es pura información y orientación. Ya si quieren que veamos su caso en particular, bueno, pues tenemos la oficina en Guadalajara y en California. Guadalajara es 3310 71 95 16, solo WhatsApp 33 38 38 87 52. Dejan un mensaje de voz 1559 396 28 88 y 1559 355 1929 en Estados Unidos. Pueden dejar sus mensajes. Podemos hacer asuntos de cualquier parte de Latinoamérica y parte de Europa, tanto en México como en Canadá y en Estados Unidos y en México. Mándenos su mensajito y con mucho gusto les podemos informar, orientar en el caso particular de cada uno de ustedes. Bueno, el motivo de este video es porque muchísima gente ha estado mandando sus mensajes. Un saludo a toda la raza cubana de allá de La Habana, de Guanabo, de la Isla de la Juventud, de Puerto Padre, de Santiago de Cuba, de La Habana, de Marianao, de Las Tunas, bueno, todo Cuba. Les mando un saludito. Ya saben, mi raza cubana, yo estoy con ustedes, pero no con el sistema que ustedes tienen. Y bueno, hay que informar y hay que orientar con la realidad. Desgraciadamente, los cubanos han despertado después de 65 años de una mentira, de un bloqueo de un bloqueo que jamás existió. Y que ahora, gracias a Andrés Manuel López Obrador, la gente se pudo dar cuenta que no era bloqueo, que es un embargo el que tiene Estados Unidos con Cuba. ¿Por qué fue embargado Cuba? Bueno, pues Cuba fue embargado porque cuando Fidel Castro tomó la presidencia de Cuba, pues él se apoderó de todo el país, se apoderó de empresas, se apoderó de propiedades, se apoderó de todo el país. Pero entre esas propiedades había negocios y había empresas, había propiedades de personas estadounidenses y no le importó a Fidel Castro, entonces se las adjudicó. Posteriormente se hace un juicio internacional en donde se determina que hay que embargar a Cuba por esas propiedades y entonces Fidel Castro, inteligentemente para su molino, pues entonces le empezó a decir a los cubanos que la desgracia de los cubanos es por culpa de los yanquis y que los yanquis tienen la culpa y que los yanquis los tienen bloqueados. Un bloqueo que cuando yo estuve en Cuba yo no lo vi. ¿Por qué no lo vi que era un bloqueo? Porque Cuba hace negocio con más de 83 países. Entonces, si estuviera verdaderamente bloqueado, pues entonces no podría negociar con ellos, incluyendo Estados Unidos, porque cuando yo he estado en Cuba, que han sido muchas oportunidades y no de vacaciones, pues ahí nos dimos cuenta que reciben pollo y reciben medicamento de Estados Unidos y no se diga las remesas que mandan los cubanos que están en La Habana con croquetas allá en Miami, los que están en Europa, pero más se recibe de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué les pongo en contexto todo esto? Les pongo en contexto todo esto porque mi raza cubana que está en Cuba y que nos ve, y la raza que está en Europa, que está en Inglaterra, que está en Centroamérica, que está en Suramérica, que está en los países menos imaginables, sueñan con venir a territorio mexicano y de territorio mexicano irse a los Estados Unidos de Norteamérica, creyendo que en Estados Unidos por el ajuste cubano los están esperando con los brazos abiertos, y eso es totalmente falso y pues alguien se los tiene que decir, ¿verdad? Y pues me tocó a mí. Bueno, entonces los pongo en contexto de todo esto. Entonces, después de 64, 65 años de esa mentira de Fidel Castro, entonces ahora los cubanos están sufriendo la peor hambruna que hayan pasado en toda la historia de Cuba. ¿Por qué se los digo? Porque yo hablo con la gente de Cuba, yo tengo contactos en Cuba, tanto en el gobierno como gente de a pie, entonces me entero y pues ahí nos enteramos de todo.
pero no de chisme, sino de primera mano y que nos consta. Entonces, ahorita yo cuando fui en el 2017 todavía había algo que comer, pero en el 2017 a mí me tocó tomar agua de la pila, o sea, agua de la llave, que le llaman allá. A mí me tocó tomar agua de la llave porque no había agua embotellada. O sea, allá no hay que el changarrito de la esquina, ahí no hay que los comerciantes ambulantes, ahí no hay de que pues los tacos en la esquina, ahí no hay nada de eso porque no pueden trabajar si el gobierno no lo autoriza. Entonces, hay unos kiosquitos, ¿verdad? Hay unos kiosquitos donde ahí se supone que te deben de vender agua embotellada y te deben de vender todo lo que se necesita, pero en esos kiosquitos no hay más que nieve, toda deshecha, toda descongelada. Hay cigarros a morir, hay aguardiente, hay ron a morir, pero no hay agua embotellada. Entonces en Cuba todavía en el 2017, teniendo dinero no podías comprar, teniendo dinero no había dónde comprar, teniendo dinero no hay la mercancía que tú necesitas, así como lo están escuchando. Entonces, eso fue en el 2017. Hace 5 años. Entonces, ahorita no hay ni siquiera una pastilla. O sea, antes, cuando en el 2017 que yo me enfermé en Cuba, buscaron antibiótico en la Isla de la Juventud, en Las Tunas, en diferentes lugares, y por la izquierda lo mandaron de Miami el antibiótico para que yo pudiera salir de una infección estomacal que me dio por andar tomando agua de la pila y por andar comiendo agua infectada y por andar comiendo comida infectada en Cuba. Entonces, porque pues yo andaba ya con la gente, ¿no? Con la raza de a pie, y pues ahí sí se come pura porquería. Entonces, una cosa es lo que le ponen ahí en las tiendas de divisas. ¿Cuáles son las tiendas de divisas? Las tiendas de divisas son mantenidas también por los cubanos en Estados Unidos o en Europa, que mandan dólares, pero no se los mandan a sus familiares, los mandan en esa tarjeta que es única y exclusivamente para comprar en las tiendas de divisas. O sea, estamos ante una dictadura en Cuba. Entonces, ahorita López Obrador apoyando esa dictadura, ese sometimiento de cubanos, es que hay que decir las cosas como son, mi raza. Hablar de inmigración es hablar de todo, es hablar de política, de hablar de educación, hablar de cuestiones criminales, hablar de presos políticos, hablar de cultura, hablar de economía, hablar de todo. Entonces tengo que ponerlos en contexto para que sepan por qué se van a venir y se están viniendo los cubanos a Miami y se están viniendo los cubanos a México y a otras partes de Latinoamérica. Pues están saliendo de Cuba porque lejos de pelear, porque en Cuba no pueden pelear, porque en Cuba no se pueden manifestar, porque entonces llegan los militares y la Guardia Nacional Mexicana que mandó Andrés Manuel López Obrador para apoyar a los cubanos en la dictadura. Entonces pues ahí sí ya los cubanos no pueden. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues bueno, si el gobierno de Cuba está viendo que hay muchos opositores y que no quieren estar en el país, bueno, pues los vamos a exportar a México bajo un programa de emigración de reunificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de abril de este año 2023 hasta junio del 2023, López Obrador, no puedo decir que Marcelo Ebrard, López Obrador instauró un programa migratorio para reunificar familiares de cubanos que están en territorio mexicano. Entonces, de ahí se disparó la llamadera de la gente, los WhatsApp de la gente de Cuba, los WhatsApp de la gente de Miami, todos los mensajes, correos electrónicos de mi gente cubana. Entonces me dicen, Berta, eso es cierto, qué emoción. Entonces, mi mamá está en México, ella me va a poder llevar a México y yo de México me voy a poder ir a Miami, con mi novio. No es así. No es así. O sea, de hecho, la mayoría de cubanos en México no califica para el asilo en Estados Unidos, ni está calificando para el ajuste cubano. Así como lo están escuchando, y se los puedo comprobar con documentos, se los puedo comprobar con muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Que no te vas a poder ir con tu novio a Miami, a menos de que sea por una petición de que él sea ciudadano americano, o sea, residente permanente de Estados Unidos, y te pueda pedir. Pero si tú vas por reunificación familiar, tú cubano, si tú vas por reunificación familiar a México, con ese programa de abril a junio,
tú no te vas a poder ir de indocumentado, o sí te puedes ir de indocumentado a Estados Unidos, pero te van a deportar y vas a perder una oportunidad, si es que la tienes, porque tengas un esposo ciudadano, esposa ciudadana, esposo residente, esposa residente, o tengas un prometido ciudadano americano en Estados Unidos. Entonces, para eso hay que desenredar la madeja y hacerles saber la verdad. Lo que me encanta de los cubanos es que a ellos les explicas y se ponen a estudiar. A los cubanos les explicas y se ponen a investigar. A los cubanos les explicas, de eso les sirvió los 65 años ahí metidos en Cuba secuestrados. ¿Por qué? Porque un cubano le dices, oye, fíjate que no vas a calificar Miami porque te van a traer como reunificación familiar, pero si tú te quieres ir a Estados Unidos, pues no vas a calificar. Entonces mi raza cubana, ¿qué es lo que hace? Pues los que están en Miami se meten a un curso de inmigración en Estados Unidos y empiezan a investigar. Los que están en Cuba, me lo cortan el video. Ok. Se ponen a estudiar. Ellos se ponen a estudiar. Los cubanos se ponen a estudiar. Los mexicanos se ponen a negarse. No, eso no es cierto. No, está loca. No, eso no está bien. No. Por eso me encanta que este video es para mi raza cubana. Mi raza cubana que viene a emigrar de forma legal, digna y ordenada, ya saben que los esperamos con los brazos abiertos. Pero la raza cubana que viene con la condición de reunificarse con su familia en México y apoyar a Morena y a López Obrador, entonces ellos no son bienvenidos a México, porque si ya vivieron la dictadura en Cuba, ¿por qué quieren que la implementemos en México? Entonces, bueno, vamos al tema migratorio. Entonces, me mandaron a hacer muchas preguntas los cubanos y me encanta. Ana Morales, gracias por estar ahí y por compartir. Me encantó que muchos amigos cubanos, yo tengo mi pandilla en Cuba, aunque ustedes no lo crean. Desde todos, yo los quiero mucho. Bueno, fíjense bien. Esta reunificación familiar que está mandando a hacer Andrés Manuel López Obrador es con la finalidad de que se salgan de Cuba los que no están de acuerdo con la dictadura cubana, los que tienen dinero y que van a pagar por venirse, y un gran negocio entre México y Cuba, porque van a traer a un montonal de gente, les van a cobrar el pasaporte más caro de Cuba, les van a cobrar más caro cualquier trámite en Cuba, porque ya no va a ser de 5 CUC un timbre, porque allá en Cuba te ponen timbres para legalizar los documentos que pertenecen al Estado. Entonces, si un acta de nacimiento te costaba 5 CUC por decir algo, ahora te va a costar 15 con el sello, con el timbre. Entonces es un negociazo redondo el que está haciendo López Obrador y la dictadura de Cuba, como lo hicieron con Nicaragua, porque mandaron paquetes a Nicaragua, donde cada paquete a Nicaragua, de Cuba a Nicaragua, costaba $15,000. Entonces mandaban a los cubanos a Nicaragua, cobraban $15,000 el paquete, y entonces desde Nicaragua se venía la gente por el Darién y venía a parar a México y los llevaban supuestamente hasta Estados Unidos. Entonces, ¿por qué yo estoy metida en esto? Porque yo estoy a favor de la inmigración legal, digna y ordenada, no que sean utilizados los verdaderos emigrantes y pierdan una oportunidad de tener una vida mejor, no sé, pero que vivan diferente a Cuba, sí. Entonces, si tú vas a estar en esa reunificación familiar, entonces tu familiar que vive en México, o sea, es de abril a junio del 2023. Ok, si tú tienes un papá en México que sea ciudadano mexicano, porque estamos esperando a que diga López Obrador, porque si López Obrador va a hacer una reunificación familiar con gente que no es residente legal ni ciudadano mexicano, entonces ahí López Obrador estaría violando la ley de inmigración y estuviera apegado a los pactos globales de inmigración y de refugiados, que los usa como él quiere. Entonces, si fuera así, que se fuera a traer personas de cubanos que no son residentes legales ni que son ciudadanos mexicanos, entonces ahí los abogados de México ya se tendrían que estar amparando en contra de esa emigración indiscriminada e ilegal e anticonstitucional. O sea, según
Bueno, de todas maneras López Obrador siempre se quema nuestros videos. Entonces hay que decirle a López Obrador, ponte abusado. Tiene que ser residente legal mexicano y tiene que ser ciudadano mexicano para que pueda hacer una reunificación familiar. ¿Por qué? Porque en el Tratado Internacional de Migración Legal, no se permite que se haga una reunificación de indocumentados en otro país. Se permite que se haga la reunificación de personas legales al país al que van a emigrar. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. Bueno, esperemos que así lo haga el analfabeto de Palacio y lo haga correctamente bien. Ok, bueno, entonces, si tú vas a emigrar a México, eres cubano y te van a traer a México por una reunificación familiar. Ojo, si te van a traer por una reunificación familiar, tú ya no calificas para cruzarte la frontera a Estados Unidos, no calificas para entrar y pedir un parol o pedir un ajuste cubano. ¿Por qué no calificas? Porque para el asilo no tienes que correr peligro en el país donde estás. Entonces tú ya no corres peligro en México porque veniste con una reunificación familiar y veniste con ayuda de México. Entonces para un asilo tú tienes que venir corriendo, huyendo y teniendo miedo del país donde naciste, del que estás huyendo y del país donde tú te encuentras. Entonces en el momento en que tú entras con una reunificación familiar, tú ya no calificas. Ahora bien, ahora Biden ya dijo que el que no haya pedido asilo en México y se lo hayan negado, no califica para el asilo en Estados Unidos. Así es de que no van a calificar porque México está ayudando a todos los emigrantes en territorio mexicano. Cuando yo les dije, López Obrador les quitó el sueño americano a los caravaneros, yo dije la verdad y aquí está la verdad después de casi 5 años. Ahí está la verdad. Bueno, entonces tú no vas a calificar si te traen con reunificación familiar. Uno, porque tienes que correr peligro en el país donde estás y en el país donde tú vives. Entonces, con la reunificación familiar, tú ya no corres peligro en ninguna parte. Dos, el ajuste cubano lo están condicionando a haber entrado de forma legal a Estados Unidos o haber entrado con un parol. Entonces, tú no vas a poder entrar legal a Estados Unidos y ese parol no es una entrada legal. O sea, los metieron en una trampa a todos los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Pero ubiquémonos en la reunificación familiar de México. Tengo otra cubana que le mando saludos a las tunas y me dice, oye Berta, mi papá se fue a México por Nicaragua. Mi papá tiene 8 meses en México. Ya le dieron una INE y le dieron un CURP. No sé qué es eso. Entonces, mi papá me va a poder pedir a mí para yo irme a México. Bueno, si tu papá tiene una CURP y tiene una INE, hay que asegurarnos, me cortan el video. Así es, Ana María, yo se los he dicho toda la vida que no van a calificar en Estados Unidos, pero bueno, la gente es terca y se quiere morir, yo cumplo con darle información. Ok, hay que asegurarnos que tu papá sea residente legal o ciudadano americano porque tiene una INE y tiene un CURP. Yo quiero pensar que es residente legal o es ciudadano americano. Entonces, hay que asegurarnos de eso. Y me dice, mi papá me va a poder tener un CURP, pero mi novio vive en Estados Unidos y es ciudadano americano. Me pidió la residencia acá, me puso la petición en Cuba, pero me la negaron porque no ganaba lo suficiente. Entonces, yo me puedo ir Me cortan el video. Les estaba comentando de una cubana, no quieren que les diga la verdad, pero es que yo no quiero que vengan ilusionados a México creyendo que se van a poder brincar a Estados Unidos y eso no va a poder ser. Yo sé que hay mucho abogado en México, mis respetos para los compañeros abogados, pero su falta de conocimiento. Me decía la amiga que si se podía venir y que su novio le pidió la petición de fiancé a Cuba y que no se la dieron porque no tenía lo suficiente para poderla solventar la visa de fiancé. Entonces, mi raza, no, solamente que
México. Por ejemplo, si tú te vienes de Cuba a México y eres residente legal o eres ciudadano mexicano, entonces tu familiar en Estados Unidos, ciudadano americano, residente legal, te va a poder pedir a México. Si tú no estás legal en México, la petición va a tener que ser en porque ya están haciendo tratos Estados Unidos y Cuba. Entonces, otro palero de Joe Biden que nada más los está utilizando. Pero bueno, esa es la situación. Tengo otra pregunta. Hola Berta, yo estoy en México. Yo no tengo residencia legal. Yo no entré legal a México. Yo entré de indocumentada. Yo me quiero ir a Miami. Yo no quiero estar en territorio mexicano. Tengo miedo al cruzar porque ya cruzó mi prima y la regresaron y le dieron un castigo de 10 años. Están dando castigos a los cubanos, a toda la gente, mi amor. A toda la gente se le está dando castigo de 10, 15 y 20 años de no volver a entrar a Estados Unidos. Entonces, tú deberías de arreglar tu situación en territorio mexicano para que posteriormente vieras una oportunidad en Estados Unidos. De verdad, mi raza cubana, yo sé, ustedes son los que más fronteras cruzan para llegar a Miami, a La Habana con croquetas, que es Miami. Yo lo sé, ustedes pasan las peores penas que cualquier emigrante. Por eso aquí estamos para informarles y orientarles. Pero esa reunificación familiar no les va a dar la oportunidad de ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Ningún cubano en territorio mexicano va a poder entrar a los Estados Unidos de Norteamérica y se les perdió el sueño americano. Besitos, bendiciones y ya saben, estamos para las consultas a la hora que gusten con un verdadero conocimiento de